Buenos días tengan ustedes estudiantes, el día de hoy hermoso, bello, precioso, ya que el día de ayer celebramos la primavera, el inicio de las flores, la naturaleza, la juventud. El día de hoy continuamos con nuestra clase de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Hablaremos sobre el olfato. Miren, ¿qué tan importante será el olfato? ¿Se imaginan si no tuviéramos olfato? ¿Dañará no contar con este órgano? Veamos. ¿Qué es el olfato? Se conoce como olfato a uno de los 5 sentidos que permite percibir y distinguir los olores. La palabra olfato es de origen latín, olfactus, el órgano principal que se encarga de descubrir y diferenciar los olores varía de acuerdo a las especies. Con respecto a los seres humanos, es la nariz que percibe los olores, mientras que en los insectos es una función desempeñada por las células sensoriales localizadas cerca de la boca o antenas. La fisiología del olfato comienza cuando el aire, junto con las moléculas, entra por las fosas nasales. En el interior de la nariz existen 3 cornetes, rodeados de una membrana con nombre pituitaria, que se encarga de calentar el aire antes de que llegue a los pulmones. La membrana pituitaria contiene receptores olfativos, los encargados de recoger las sustancias químicas que se enviará al bulbo olfativo a través de las fibras nerviosas y a su vez al cerebro para identificar los olores descubiertos. Estructura del olfato. Acá podemos observar las imágenes. Tenemos el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, terminaciones nerviosas de la pituitaria amarilla, que está, tabique nasal, fosas nasales recubiertas por la pituitaria, orificio nasal, labio superior, el diente y la lengua. Todo esto comprende el poder oler, comprende la estructura del olfato. Acá tenemos el bulbo olfatorio, células mitrales, el hueso, epitelio nasal, las células receptoras. Tipos de olfato. Como hemos visto, las sensaciones olfatorias son difíciles de describir y de clasificar. A pesar de que se han formulado teorías y clasificaciones al respecto, todavía no existe un consenso. La teoría estereoquímica es una de las más conocidas e indica la existencia de 7 olores primarios: el alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre, que es el avinagrado, y podrido. Esta teoría dice que cada molécula de un olor en particular se ajusta con una sola forma de la superficie de los cilios olfativos, es decir, que las formas de los cilios están determinadas de tal modo que encajan en ellas solo una molécula olorosa. Algo así como el mecanismo de cerradura y llave. Esto explicaría por qué el olfato se adapta a un mismo olor cuando estamos en contacto con él durante cierto tiempo. De todas maneras, las investigaciones para determinar los tipos de olores continúan y todavía podremos encontrarnos con sorpresas sobre el sentido del olfato, los misterios que aún no se han descifrado. Especialización. Algunas personas desarrollan el sentido del olfato para un uso particular. Por ejemplo, un fabricante de perfumes puede distinguir cada flor por su fragancia, al igual que un productor o un catador de vinos puede diferenciar una cosecha por su olor y sabor. Imagínense, el oler también es una especialización. El olfato es el más sensible de los sentidos, ya que unas cuantas moléculas, es decir, una mínima cantidad de materia, bastan para estimular una célula olfativa. Detectamos hasta 10.000 olores, pero como las estructuras olfativas, al igual que el resto de nuestro cuerpo, se deterioran con la edad. Los niños suelen distinguir más olores que los adultos. Además de advertirnos de los peligros como el humo y los gases tóxicos o venenosos,
El olfato contribuye con el gusto, estimulando el apetito y las secreciones digestivas. ¿No dice que todo entra por él? En este caso, olfato. Cuando olemos una rica carapulcra, cuando olemos de repente que están haciendo un pastel, decimos, qué rico, ¿no? Primero lo olemos y después nos da ganas de comerlo. Se nos abre el apetito a través del olfato. La nariz es el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos desde el exterior. Es un cuerpo saliente del rostro, ubicado entre la boca y la frente, por debajo de la cavidad craneana. Ustedes conocen dónde está su olfato. El olfato está relegado al fondo y a lo alto de la nariz, cuyo interior está constituido por dos cavidades, las fosas nasales, separadas por un tabique. Cada fosa se divide en dos partes, la anterior o vestíbulo, cubierta por una membrana mucosa llamada epitelio olfativo, y la posterior, recubierta por la mucosa nasal, que es donde se encuentran los receptores olfativos que nos permiten captar los distintos olores. Cada célula receptora termina en pequeños pelitos, desde 6 a 20, llamados cilios. Estos están conectados a columnas de células que sirven de soporte a los receptores del olfato. Dicen que estos pelitos, cilios, permiten eliminar todo lo negativo, todo lo contaminado, todo lo sucio. Estructuras olfativas, ya las vimos anteriormente. Tenemos el bulbo olfativo, las fibras de la célula receptora olfativa y el epitelio olfativo. Percibiendo los olores. La parte interna de la nariz está formada por dos paredes, la pituitaria amarilla y la pituitaria roja o rosada. En la amarilla o olfatoria se encuentran los receptores del olfato, que envían toda la información al bulbo olfatorio, que es donde se recepciona el estímulo, transformándolo en impulso nervioso. La pituitaria roja o respiratoria, llena de vasos sanguíneos, ayuda a regular la temperatura del aire que entra y sale de los pulmones, entibiándolo. Acá tenemos la mucosa olfativa. La pituitaria tapiza las paredes de las fosas nasales y comprende dos zonas, la inferior de color rojizo, como dijimos, y llena los vasos sanguíneos, que se encarga de calentar el aire que respiramos, evitando que llegue el frío a la laringe. La superior, de color amarillo, contiene las células olfatorias bipolares, que son las encargadas de transmitir las impresiones que reciben al cerebro a través de los nervios olfativos. Nervios olfativos, neuronas multipolares, bulbo olfatorio. Acá tenemos la pituitaria, que está aquí, y las células olfativas, que son estas verdes. La nariz. El sentido del olfato se encuentra alojado en la nariz, específicamente en las fosas nasales, ya sabemos. Es importante saber que para que un cuerpo tenga olor es necesario que sea volátil, es decir, que emita pequeñas partículas químicas que se disuelvan en la mucosidad de la pituitaria. La intensidad de los olores depende de la mayor o menor cantidad de partículas volátiles emitidas. Los cuerpos provistos de olor se llaman odoríferos y los que no tienen, inodoros. ¿Qué cuerpo conocemos que no tiene olor? ¿Cuál? Exacto, el agua, ¿no? Cuando las sustancias olorosas, moléculas de olor, entran a la nariz, se disuelven en la mucosidad nasal, activando las terminaciones nerviosas de los cilios de las células receptoras, que generan un impulso. Este viaja a través de las fibras nerviosas, que son alrededor de 50 millones en cada fosa nasal, pasando por agujeros del hueso, etmoides, en el bulbo olfativo, donde se conectan con los nervios olfatorios que transportan la información al lóbulo temporal del cerebro. Las mujeres tienen el sentido del olfato más desarrollado que los hombres. Hay personas que tienen mejor olfato que otras, probablemente porque sus receptores funcionan mejor o están más especializados. Lo que para algunos es un olor fuerte y desagradable, como podría ser el de la mayonesa, el del vinagre o tal vez
Algún perfume puede ser ignorado o considerado agradable para otras personas. Las enfermedades. Entre las enfermedades que tenemos del olfato, el catarro, que es la congestión de las mucosas, lo que provoca inflamación, secreción y la obstrucción de la nariz. Sus causas más comunes son el resfrío común, la rinitis alérgica y los pólipos. La rinitis alérgica se produce por una reacción hipersensible en los ojos, la nariz y la garganta, al polen o a otras partículas que lleva el aire. Es las famosas alergias que tenemos, ¿no? Cuando olemos de repente el polen, el polvo. Los polípolos son tumores benignos que surgen sobre las mucosas irritadas por estados catarrales. Frecuentes, pueden ser numerosas y llegan a obstruir la fosa nasal, por lo que es necesaria su extracción quirúrgica. Imagínense lo peligroso que es. La sinusitis, que es una complicación de los catarros intensos o mal cuidados, es ocasionada por la inflamación de la mucosa en el interior de los huesos de la cara. A veces se producen derrames purulentos que producen dolor, fiebre y malestar general. Bueno, estudiantes, hasta aquí hemos llegado, teniendo en cuenta que, en la pandemia que estamos viviendo, con la emergencia sanitaria que tenemos a través del famoso COVID-19, tenemos que cuidar nuestro olfato, tenemos que protegernos. ¿Y cómo? A través de los tapabocas, ¿no? Porque un estornudo, el ambiente contaminado, nosotros lo respiramos, lo llevamos a todo nuestro organismo y las consecuencias pueden ser atroces. Resuelvan sus actividades, entréguenlas en el tiempo prudente. Conmigo es hasta pronto. Muchas gracias, bendiciones y arriba esos ánimos, chicos. Cuídense. Bye, bye.